Buenas Buenas tardes. tardes, queridos socios de la Asociación de Guía de Turismo de Panamá, profesores, personas que han seguido nuestro ciclo de charlas, que nos han seguido durante todo este tiempo. También le damos las gracias. Extendemos las felicitaciones al Día del Padre a los padres que estén dentro de esta charla en el día de hoy. Y el título de ella es TIC de Economía de Panamá para el uso del guía de turismo, donde nuestro compañero, socio, amigo, Jans Maurice Potner es el que nos va a exponer cómo es el manejo de la economía nacional para nosotros los guías de turismo y así darlo a comprender a los visitantes que estén en nuestro país durante los servicios turísticos que les brindamos. Buenas tardes, Jan, te damos la más cordial bienvenida. Los micrófonos son tuyos y antemano le damos las gracias a la Cámara Nacional de Turismo por auspiciarnos, igualmente a la Autoridad de Turismo de Panamá. Feliz tarde, Jan, y los micrófonos son tuyos. Gracias. Buenas tardes a todo el mundo. Ya introdujeron mi nombre, muchos de ustedes me conocen como colega y más que nada en este punto de apertura, antes de empezar a hacer las presentaciones, quiero aclararles que yo no soy economista, soy guía, más no economista. Sin embargo, me solicitaron hacer esta presentación porque la economía es algo que es una curiosidad y que es una necesidad para los guías estar al día del país. El enfoque que tenemos hoy es precisamente eso. ¿Cuáles son esas terminologías que los turistas preguntan? ¿Qué es lo que quiere decir esa terminología? ¿Qué significa? Y eventualmente también llegaremos a los puntos de las cifras económicas de Panamá. Por desgracia se trabajan en función a 2019 porque por las circunstancias que tenemos en estos tiempos los números están cambiando continuamente. Pero una vez que tienen esta información les va a ayudar a poder encontrar los datos mucho más rápidamente y poder suministrar esa información que a los turistas siempre preguntan. El 85% de los visitantes que tenemos van a preguntar algo sobre la economía de Panamá, más cuando se sorprenden de la infraestructura que tiene esta ciudad. Entonces, sin más preámbulo, voy a empezar a hacer mi presentación y al final de la misma, entonces podrán hacer sus preguntas. Tengan papel y lápiz a la mano por si quieren apuntar alguna de estas terminologías y eventualmente esta presentación también será subida en las redes. Entonces tenemos que... Okay. Tenemos los términos más usados en la parte de economía. El PIB, una de las cosas que voy a hacer es que al final también hay la traducción de estos mismos términos al inglés, de tal manera que ustedes puedan manejar las dos variables, con las que son en español y la que es en inglés, ya que son los dos idiomas mayoritarios en los que nosotros trabajamos. Entonces tenemos el Producto Interno Bruto, el PIB, ¿okay?, que mide el valor monetario de los bienes y servicios finales. ¿Qué quiere decir esto? Si usted me dicen que su casa vale $100,000, eso no es el Producto Interno Bruto. La casa vale $100,000 más los aires acondicionados, más los muebles que tengo, las camas, los colchones, la ropa, hasta el perro y el gato que está dentro. Y ese todo conjunto global va a indicar qué es lo que vale el Producto Interno Bruto. Así que el Producto Interno Bruto de un país realmente lo que quiere decir es cuánto vale el país. Hay dos formas de medirlo porque hay uno relacionado con respecto a al precio global, o sea, de afuera, y otro los productos que cuestan aquí, ya que hay diferentes paridades en diferentes países, pero no voy a llegar en esta terminología porque la idea no es hacerlo complejo para la gente, sino hacerlo lo más sencillo y las variaciones que pueden haber no son tan grandes. Cuando tenemos todo ese Producto Interno Bruto, todo el valor que tiene el país, entonces dividimos el valor del país entre la cantidad de personas que habitan el país. Eso nos va a dar el segundo término de aquí, que es el Producto Per cápita, el PIB per cápita, Producto Interno Bruto per cápita. Eso quiere decir, en teoría, porque después voy a tocar este punto, cuánto recibe cada persona.
Aquí hay una serie de variables que se van a tocar. Es muy importante cuando se manejan el PIB porque eso va a dar una indicación, aunque no es completamente fidedigna, es sí es una indicación de cuánto es el bienestar que puede tener en el país, por medido por ingreso bruto per cápita, por persona. Ahora bien, yo les voy a poner un ejemplo. Si yo que peso 200 libras me siento a comer con una persona que pesa 80 libras y nos pedimos un pollo, el Producto Interno Bruto per cápita me va a decir que el de 80 libras se come medio pollo y yo me como el otro medio pollo. Entonces, no es una realidad, a menos que sea una persona que realmente coma y queme la energía, pero no es una realidad, solamente es un punto referencial. Quiere decir que entre dos personas en una mesa, cada uno se comió medio pollo. Eso es el punto aquí que mide el per cápita. Se divide entre la cantidad de habitantes sin tomar en cuenta las otras variables. Hay otro término que es muy poco usado, pero que de vez en cuando uno lo puede oír de algún visitante que tenga un poco más de preparación al respecto de economía, que tenga más interés en estos puntos, y es el PPA, la paridad de poder adquisitivo, que justamente utilizando, ese es el mismo PIB de per cápita, pero utilizando como valor monetario un punto de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Llevándolo a un término mucho más sencillo. Hace unos años atrás, quizás alguno de ustedes logró oír en algún momento el término de el valor McDonald's. ¿Cuánto valía una hamburguesa, la normal de McDonald's, el modelo que uno se consigue en todas partes del mundo? ¿Y cuánto valía cada cambio de dólar en cada país de referencia? Entonces, lo que vale eh, una hamburguesa de McDonald's en Panamá no es lo mismo que lo que vale en los Estados Unidos. Y ese es el valor de referencia que se utilizaría en este caso. Yo tuve un amigo que le tocaba viajar mucho, odiaba McDonald's, pero su hobby era ir por todas partes del mundo a visitar un McDonald's, pedir el mismo combo, en este caso la hamburguesa, y guardar todos los tickets para tener una relación cuánto valía de diferente el mismo producto en diferentes países. Eso es lo que tiene que ver con la paridad de poder adquisitivo. Esa relación que vamos a tener de algo que vale, que se consigue igual en diferentes partes del mundo, pero como un país de referencia. No necesariamente tiene que ser los Estados Unidos, estamos hablando por un valor monetario, pero podemos decir cuánto vale un carro Volkswagen en Europa, con, especificando en Alemania, versus cuánto vale en Estados Unidos, versus cuánto vale en Panamá, para tener esa paridad de poder adquisitivo. Eso nos va a decir cuánto nosotros podemos comprar con nuestro dinero. Y es un punto interesante de referencia a utilizar porque muchas veces la gente me pregunta, ¿cuánto es el sueldo mínimo en Panamá? Y uno le decía en aquel momento, o le decía actualmente, son $700 por mes. Y la gente se quedaba viéndolo uno, pero ustedes tienen estos rascacielos del cielo y la gente gana en sueldo mínimo $700 por mes. ¿Cómo hacen? El punto aquí era, no es lo que la gente recibe, es lo que puede comprar la gente. No voy a entrar en polémicas, no vamos a entrar en el punto de hablar con respecto a lo que esté pasando ahorita, sino simplemente de cómo se mide esto y cómo se lleva este tipo de medición. ¿Qué es lo que la gente puede comprar con lo que está ganando? Obviamente aquí hay un factor de relación que no voy a tocar en este momento porque no viene al caso para lo que estamos nosotros ahorita presentando, que es la inflación. Lo que hoy compro con $1, el año que viene me va a costar $1.05. Quiere decir que es un 5% de inflación. ¿Okay? Y todo eso tiene que ver con la paridad del poder adquisitivo. Pero como lo expliqué, eso es un término que se utiliza solamente para dar explicaciones cuando uno tiene visitantes y quieren saber cómo es el sistema inflacionario o qué es lo que la gente puede comprar con lo que gana. Esta es la visión de la gente cuando llega a Panamá y ve una ciudad cosmopolita con edificios y estructuras del primer mundo. Y vamos a recalcar con el punto más importante sobre lo que los turistas utilizan para referencia.
El visitante lo que quiere saber es el PIB, cuánto es el PIB del país y sobre todo cuánto es el PIB per cápita. Como yo les dije anteriormente, el PIB está relacionado positivamente con la calidad de vida. ¿Qué quiere decir? Que si el ingreso en Panamá está sobre los $20,000 anuales per cápita, ese es el PIB per cápita, entonces quiere decir que es un país con unos ingresos muy buenos. Ya ustedes han oído antes de noticias de que si nosotros tenemos la economía sobre Chile y somos la primera economía de Latinoamérica, después tocaremos un tema con respecto a esas diferenciaciones, pero eso tiene que ver con esto, con el PIB per cápita. Ahora, ¿qué sucede con esto? Ignora las desigualdades de la renta. Esto quiere decir que mientras uno agarra y divide el Producto Interno Bruto del país entre la cantidad de habitantes, que podemos decir 4 millones para utilizar una cifra redonda, eso quiere decir que todo el mundo gana lo mismo, lo cual obviamente todos sabemos que no es verdad. Entonces, eso lo ignora el Producto Interno Bruto per cápita. Nos divide los ingresos del país entre la cantidad de habitantes por igual. No contabiliza externalidades negativas, como el caso de la inflación o el caso de lo que entra y sale de la economía con respecto de importación, exportación, y no toda la producción incrementa el bienestar social. Esto es sumamente importante porque nosotros podemos tomar indicadores y, como repito, no quiero caer en la parte de polémica, pero podemos tomar indicadores como si los ingresos del canal y los movimientos portuarios aumentan el Producto Interno Bruto, no quiere decir que eso se va a relacionar con respecto a una mejora en la calidad de vida. No quiere decir que eso va a influir en mayor ingreso o mayor aumento de sueldos o salarios. Simplemente que la economía ha ido mejor, pero ha ido mejor en un sector determinado, pero no ha sido permeable a toda la parte de la sociedad. ¿Okay? Y esto es una cosa sumamente importante porque es lo que vamos a estar viendo, cómo permeabiliza o cómo la economía que ingresa en el sistema va bajando hacia los estratos más bajos y cómo llega hasta los estratos socioeconómicos inferiores. El crecimiento del Producto Interno Bruto. Esto es una de las cosas que uno en principio analiza porque los turistas es la primera información que pueden tener a mano cuando ellos buscan en la página de la CIA de Panamá o en Wikipedia. Buscan Panamá y Wikipedia va a tener un segmento hacia el lado izquierdo y allí fácilmente se puede ver Producto Interno Bruto. Para el año 2000, que fue el año en que el canal entró a manos panameñas, pero realmente fue al final del 2000. Vamos a poner el 2001, que fue ya el primer año donde el canal estuvo manejado sobre administración panameña. Tenemos ya un crecimiento con respecto al año 2000 de 200 millones de dólares en la economía panameña, en el Producto Interno Bruto. Todos sabemos que todos esos años de transición del canal, donde el canal, perdón, pasó a manos panameñas, los primeros años la economía no fue de lo mejor. Como repito, no vamos a ver cuestiones políticas aquí, sino números, pero sí podemos ver que el crecimiento de la economía en Panamá ha sido progresivo, a veces despacio, a veces muy rápido. Entonces tenemos que del año 2000 al 2009, la economía pasó de 12 mil millones, o 12 millardos, o 12 billion, 12 billones, como lo ponen en inglés, que es una medición, una forma de expresarlo diferente, a 26,000. Esto quiere decir que se duplicó en el transcurso de 9 años el Producto Interno Bruto. Ahora, yo no lo voy a decir, ustedes pueden juzgar si el beneficio sobre el público, sobre las personas, fue igualmente duplicado. Perdón. Y tenemos que podemos ver que ya hasta el 2015 subió a 52,000 millones de dólares. Solo para que tengan una idea de lo que eso representa, es que el canal, la construcción del nuevo FED Exclusive fueron 5,000 millones.
52.000 millones para 2015 representaban 10 veces la inversión de la cruce del canal. Esto es una manera muy comparativa y si lo medimos con los 12.000 millones del año 2000, en el transcurso de 15 años, el ascenso ha sido vertiginoso. Nosotros hemos tenido unos porcentajes que han sido los más altos de la región, cerrando algunos años con el 11% de crecimiento anual. Y esto es el punto que vamos a ver qué es lo que quiere decir cuando nosotros hablamos del tamaño de la economía. Vimos que Panamá tiene una economía increíble, que Panamá ha sido el país con la mejor economía en Latinoamérica, en el 2018 se anunció eso, pero esto es un punto que es importante porque hay que ver qué es el Producto Interno Bruto, no el Producto per cápita, o sea, cuánto vale el país. Tenemos un país como Brasil, 300 millones de habitantes, y estoy hablando de estos son países de Latinoamérica, no me he puesto a buscar los de Estados Unidos ni los otros, porque siempre se ha hecho la comparación dentro de la región. Entonces tenemos Brasil, que tiene 1.960.990 millones, o sea, 1.900.000.000, casi 2 billones de dólares en la economía de Brasil, pero tiene 300 millones de habitantes. Todavía no voy a tocar el producto per cápita, ¿ok? Este es el PIB, Producto Interno Bruto. Tenemos Chile, que es con quien nos han hecho la comparación, y Chile tiene 295.000 millones en su economía. Eso es lo que vale Chile. Estas cifras son del 2017-2018. Y tenemos a Panamá con 70.000 millones, perdón, son 2019. Son de 2019. 70.000 millones de dólares vale Panamá. Quiere decir que Chile vale 3 veces más que nosotros y tenemos que contabilizar la cantidad de habitantes que tiene con Chile, cuál es el asentamiento de su industria. Chile tiene una industria basada en la minería, que es el productor más grande de cobre en el mundo. Panamá está enfocándose hacia esa vía, pero también es uno de los grandes productores agrícolas en producciones de vinos, de frutas, de salmón, por ejemplo, y otros rubros que tiene. Panamá, su economía se mueve en otra dinámica, que ya la tocaremos, y tenemos a nuestro vecino, Costa Rica, un país netamente agrícola y turístico, con una economía de 60.000 millones, vale 10.000 millones menos que nosotros. Pero a veces oímos mejores cosas de Costa Rica, entonces aquí entra un poquito esa relatividad y en qué se distribuye. Yo no voy a hacer comparaciones con otros países porque no es el punto aquí, sino lo que estamos viendo es cuánto valen los otros países y enfocarnos en qué es lo que nosotros hacemos, porque la gente cuando nos viene a visitar se enfoca en qué es lo que nosotros hacemos y en dónde estamos. Este es el punto que yo quiero más que nada insistir en los guías y les voy a explicar una anécdota. Entre los términos más importantes que hay está uno que es para mí el vital para... Después está el índice de desarrollo humano. El coeficiente Gini es un coeficiente ideado por un economista italiano, Corrado Gini. Es una medida de desigualdad en los ingresos. Aquí el punto más importante. Esto quiere decir que realmente cómo se distribuyen los ingresos. Si yo tengo 0, va de 0 a 1. Hay momentos que se hace una multiplicación por 100, y entonces, por 10, perdón, entonces se mueve del 10 al 100, pero básicamente es del 0 al 1. Entonces, si yo tengo 0 en el índice Gini, quiere decir que realmente es el país perfecto y toda la economía está muy bien distribuida entre todos sus habitantes. Y si yo tengo el índice en 1, quiere decir que una persona tiene todos los ingresos y el resto del país no tiene ingresos. Obviamente los dos son teóricos, son hipotéticos y son inclusive utópicos, tanto en lo bueno como en lo malo. Pero es un detalle bien interesante. Años atrás yo estaba empezando a hacer una gira y recibo a mis pasajeros, nos subimos al vehículo y las dos personas, no me acuerdo si era un city tour o íbamos las dos personas que después de conversar un rato, lo primero que me dice uno de ellos es ¿cuál es el índice Gini de Panamá? Si ustedes haciendo su gira tienen una persona que les hace esa pregunta, yo les recomiendo de que piensen bien cómo van a manejar sus números de economía, porque esto es un indicativo de que la persona sabe de lo que está preguntando.
Las personas que les gusta y les interesan los factores de economía se van por el índice Gini, no por el Producto Interno Bruto. Y en esto yo voy a hacer una excepción y voy a irme atrás. Quiero que vean un detalle aquí. Venezuela, que está sobre Panamá, 76.000 millones de dólares. Todos sabemos todo lo que está pasando en Venezuela. No hay papel de baño, el sueldo mínimo es $2 al mes. La gasolina antes valía aproximadamente 1 centavo de dólar por litro y ahora vale como 4 o 5 dólares por litro o más. Ya yo perdí la noción. No se consigue medicinas, hay 4 millones de venezolanos que han emigrado, entonces uno preguntaría, oye, pero teniendo ese Producto Interno Bruto, ¿cómo es que llegan a eso? Bueno, déjenme decirles que inclusive años atrás el Producto Interno Bruto de Venezuela era más de 150 millones. 4 o 5 años atrás, por los ingresos petroleros, cada día va a bajar más porque cada día producen menos petróleo. Entonces, ahí es donde hablábamos que el punto social no funciona. Y es donde se entra este coeficiente de Gini, cómo se distribuye. Luego, cuando yo empiece a repartir las cifras a nivel nacional, tendrán el indicativo de Panamá. Panamá dentro de lo que nosotros nos quejamos mucho. Y esto también es un punto de que como guías yo les recomiendo muchísimo a la gente es sean ecuánimes. Lo que es bueno y lo que es malo y no es un pecado porque no hay un país perfecto. Entonces, es ser ecuánime y tratar de ser realistas. El turista les va a agradecer muchísimo cuando usted les da un enfoque muy real sobre la economía, que si usted pone a país maravilla, porque no existe. Entonces, yo lo que suelo hacer son dos cosas. Pongo las cifras malas, vamos a ponerlo de esta manera, o las cifras más bajas, o las cifras que no son tan bonitas de primero, y después pongo las cifras que son mejores de último. De tal manera doy una perspectiva de un país que tiene potencial de crecimiento, potencial de mejorar y potencial de ser realmente un gran país. Esto es una recomendación que yo les doy a ustedes como forma de manejo de la información económica. Después tenemos, de estos términos importantes, el índice de desarrollo humano, el IDH. Este es un programa elaborado por las Naciones Unidas, ¿ok? Es un programa del Departamento de Desarrollo de las Naciones Unidas. Es un indicador sintético. Esto lo hicieron tratando de ajustar más, no exactamente el Gini, pero de ajustar más en dónde está parado un país económicamente. Pocos visitantes van a preguntar por el índice de desarrollo humano, pero si algunos se lo preguntan, aquí tienen ese indicador. Y esto se utiliza llevando la salud, la renta per cápita y la inflación. Tengan en cuenta que la inflación va en contra de la renta per cápita, porque si yo tengo $100 el día de hoy y la inflación es del 5%, yo tengo $95 el año que viene. Entonces, mi índice de desarrollo humano tiene que ser, tratar de ir hacia más, es decir, ganar el año que viene 105 y tengo una compensación de cero ganancia, cero pérdida, cubrir lo que pierdo por inflación, pero también mejora el índice humano en el aspecto de que no voy perdiendo. Si mi índice humano va bajando por la inflación, yo voy perdiendo en el número de índice humano. Entonces, aquí el punto del índice humano, para que ustedes lo entiendan, tienen primero la esperanza de vida al nacer. Panamá los últimos 20 años, pero salvo de referencia, ha sido un país donde ha ido incrementando su índice de vida. Hoy en día está cerca de los 78 años, el promedio de vida. Ha subido muchísimo el número de nacimientos completos y eso ayuda a que nuestro índice humano suba. Lo mismo ha pasado en la parte de educación. La tasa de alfabetización en Panamá está alrededor del 96% y el índice de alfabetización de adultos hoy en día es alto. ¿Okay? La tasa bruta de matriculación también sigue siendo alto. ¿Okay? Ahora bien, por ejemplo, aquí no entra la tasa de abandono de estudios. ¿En qué nivel abandonan los estudios? ¿Cuántos estudian? ¿Cuántos? Pero sí se puede meter si uno quiere manejar un índice de desarrollo humano más
acertado posible. Y obviamente el nivel de vida digno, la renta de per cápita que hemos hablado antes, como ven siempre sale este factor, el PIB per cápita, porque eso es lo que se utiliza más. Y en esto influye la parte de inflación. Si la inflación es alta, mi índice de renta per cápita va a bajar. Al final va a bajar porque se lo va a comer la inflación. Cuando yo quiero ir a ver cuánto vale realmente esa, esa mercancía o esa hamburguesa, si hablábamos como el ejemplo anterior de la hamburguesa. Yo espero no ir demasiado rápido, tratar de darle de la manera más tranquila y más clara posible estas terminologías. ¿Okay? Y vámonos a las cifras. ¿Qué tenemos en Panamá en cifras? Como vimos antes, ahí ponía $70,000 en cifras, pero ese punto realmente es sobre lo que se utiliza de referencia afuera. El Producto Interno Bruto nominal es lo que vale aquí. ¿Okay? El país está para el año 2019 en 68.536 millones. Estas son cifras que están tomadas del Fondo Monetario Internacional. Al final van a ver de dónde yo saqué toda la mayoría de las informaciones. El Producto Interno Bruto de Panamá ha sido uno de los fenómenos más interesantes en las últimas 2 décadas en lo que es en la región, no en el istmo de Centroamérica, sino en la región, en toda Latinoamérica. Nosotros hemos tenido todos los años, absolutamente todos los años, crecimiento positivo en el Producto Interno Bruto de Panamá. Perdón. Esto quiere decir que aún en los años del 2008 y el 2009, donde tuvimos el proceso de la quiebra bancaria en los Estados Unidos, esa gran crisis económica, donde afectó la economía a nivel mundial, Panamá y Perú fueron los dos únicos países que siguieron teniendo crecimiento positivo. Todos los demás países tuvieron crecimiento negativo. Panamá cerró en el 2009 con un crecimiento del 2% positivo. Quizás no les suene mucho, pero 2% son $2 sobre cada 100. Pero cuando hablamos de varios miles de millones, es mucha plata en lo que se crece. Y tenemos que todas estas 2 décadas siempre hemos tenido crecimientos positivos. Hasta hemos llegado a tener un crecimiento del 11%. Factores que influenciaron para este crecimiento fueron la construcción del metro, la ampliación del canal de Panamá, que empezó a generar una tasa de pleno empleo que bajamos hasta el 3.5% o 3.75% en Panamá, alrededor del 2011 aproximadamente, entre 2011 y 2010. Todo eso nos dio unas cifras espectaculares, pero como todos hemos sabido y nos hemos dado cuenta y lo hemos sufrido, la economía de Panamá fue descendiendo. En el año 2018 solamente crecimos el 3.7%, que no es malo. Tengan en cuenta que los Estados Unidos crecen aproximadamente ese ritmo. A un 3, 3.7, 3.5, 4% un buen año. Lo mismo Europa. Así que crecer un 3.7 no es malo. Y crecer un 3% como crecimos en 2019, el año pasado, tampoco es malo. Vuelvo a caer, no podemos visualizar esto por lo que nos produjo el año comercialmente hablando o en trabajo, o cuánto nos subió el precio de la comida, esos ya son otros índices, pero en números globales es positivo y es bueno para el país. Ahora tenemos unas perspectivas que todos sabemos lo que está pasando de crecimiento para este país del menos 2%, o sea, para el 2020, y teniendo en cuenta que ya vamos a ir para 4 meses de una economía parada al 80%, vamos a descender el 2%, o sea, estar por debajo. Es un decrecimiento, no ni siquiera estancado, sino decrecimiento. Esto inclusive llevaría a un punto que se llama estaflación, que es en vez de mantener precios o subir precios, que es la inflación, sería rebajar precios. Puede verse como algo, ay, qué bueno, los precios van a bajar. La deflación en una economía es tan peligrosa como la inflación,
porque quiere decir que puede ser que me quiero salir de stock aún a costo y recuperar capitales. Quiere decir que la gente no tiene plata para comprar y tengo que vender a costo más 10% para recuperar capital y cubrirme en pérdida. Quiere decir que la economía no crece, simple y llanamente. Todo depende de la capacidad de carga y de aguante que puede tener el país. Pero dentro de todo eso tenemos una cosa buena. Hay un pronóstico de crecimiento para el 2021, para el 2021, el año que viene, del 4.2%. Esto implica, ya es una opinión muy personal y me lo veo como si yo hablase con mis visitantes y les explicaría. Y eso es simplemente especular cómo voy a hacer al país para subirlo 6.2 puntos, porque no es 4,2%. Yo tengo que remontar primero el 2% negativo de este año y durante todo el próximo año, hasta septiembre del 2021, tengo que llegar a incrementar el movimiento económico y el crecimiento del país 4.2, en total 6.2 puntos. Si ustedes me preguntan o alguien me pregunta, yo le diría que sí se puede hacer. Hay factores, hay mucho trabajo que hacer, hay mucho sacrificio que hacer, que es uno el turismo. Es la industria que más rápido puede crecer, así como es la industria que más rápido sufre esta circunstancia, que más rápido se paró, que quizás tarde un poco más en activarse con respecto a otras cosas. Y cuando hablo de turismo no estoy hablando de hacer giras solamente, estoy hablando de hoteles, restaurantes, líneas aéreas, todo lo que implica esta economía. Pero es la industria que más rápido se puede levantar siempre y cuando en el mundo se empiece a mover. No pensemos que por hacer turismo interno vamos a subir la economía, lo que vamos a poner a la economía más dinámica y se va a mover más. Lo más importante es que la economía se mueva de afuera hacia adentro y eso es una de las partes más importantes para subir esto. Productos de importación, reexportación, que es la zona franca que lo lleva. El movimiento portuario, cosa interesante, en estos días mientras estaba preparando esto, me encontré con que el movimiento portuario en lo que va de año ha subido, no me acuerdo ahorita si fue 3 o 5%, de hecho apunté la cifra en algún lado y no sé dónde lo puse, pero ha tenido un crecimiento positivo. Eso quiere decir que hay mayor movimiento de contenedores en los puertos. No quiere decir que la gente esté comprando más mercancías, sino quiere decir que está llegando más mercancía a moverse, tanto para redistribución en zona franca hacia otros destinos, como el movimiento de mercancía entre Panamá y Centroamérica, porque esto es un centro multimodal de movimiento de mercancía. Y bien que mal, dentro de todas estas circunstancias, es algo que es sumamente interesante y sumamente positivo bajo ese aspecto, porque al menos tenemos un sector que está creciendo. Y hay otros sectores que están creciendo también, poquito o mucho, pero cada grano aporta en esta economía y esto es sumamente importante. Y cuando en la parte de cifras de Panamá, tenemos que para el año pasado el Producto Interno Bruto per cápita era 26.822 dólares, no millones, 26.822 dólares. Esto quiere decir que cada persona en Panamá tuvo un ingreso de 26.000 dólares, casi 27.000 dólares. Después veremos un cuadro comparativo respecto a eso, pero eso es un PIB altísimo, sobre todo dentro de la región. Son cifras del Fondo Monetario Internacional, vuelvo a insistir, no es algo inventado, esto no, ni siquiera el gobierno es decir, pero es que nosotros crecimos, o sea, no, el gobierno en este punto lo puede utilizar para publicidad, pero muchos se pueden sentar en la mesa a preguntar dónde está mi diferencia con respecto a mis ingresos del año pasado. Ya expliqué antes la razón de esto. Y otro punto que yo encuentro muy interesante, el coeficiente Gini que encontré para Panamá es de 49.9. Eso quiere decir que 50. Estamos a mitad camino. Nosotros nos quejamos de que hay una mala distribución y de hecho hemos sido señalados como uno de los países, si no me equivoco, en la posición sexta con la peor distribución de la economía en Panamá. ¿Qué quiere decir con esto del coeficiente Gini? El problema del coeficiente Gini, siempre las cosas tienen sus paridades y sus pros y sus contras.
se basa entre las masas laborales que tiene el país. Se basa en los ingresos de acuerdo a las masas laborales. Si el país vale 68.536 millones, yo lo divido entre 4 millones, y estamos hablando, repito, de cifras redondas, y eso me va a dar a mí 26.822 aproximadamente. Pero en el caso del coeficiente Gini, no se maneja así, porque simple y llanamente la masa laboral del Panamá es 2 millones, así que somos un país de 2 millones de personas productivamente, y encima de eso, de esos 2 millones, hay 7 millones que son informales, y el resto de las personas no cuentan. Eso es lo que nos da que entre esos 2 millones se distribuye esa parte de los 68.000. Entonces ahí nos va a dar de que la distribución está mejor. Obviamente esa es una cifra que la van a ver, pero el coeficiente Gini, igual que el IDH, tienen aquí unos puntos altos. Sin embargo, también hay más anexos donde uno puede ir viendo los detalles y donde les van a explicar dónde falla y no falla. Yo no me traje todos los números a mano porque simple y llanamente la idea es que ustedes entiendan de qué significan esos términos, qué cifras tenemos, que son las que les pueden utilizar ustedes. Y de paso, poder tener la oportunidad de con todo esto hacer su consulta. Hoy en día, teniendo a Google a mano, es lo más fácil del mundo si se toman un tiempo, y ahorita tenemos bastante tiempo para poder llegar a entender un poco más los términos de economía y que nosotros vamos a utilizar. Cuando ustedes manejan sus grupos, les van a preguntar, o sea, cuáles son sus índices económicos, cómo están parados con respecto, y van a hacer comparaciones con respecto a su país. En sitios como en Europa y en Estados Unidos, la gente le gusta saber mucho de su economía y les gusta conocer de las economías de los países que van. Decir que somos un país que no tenemos inflación porque tenemos el dólar es un pecado enorme, y más bien sería un punto en contra de nosotros si damos esa terminología. Ojo, esto no lo he oído de compañeros, pero sí lo oí de gente en la calle, que como tenemos el dólar no hay inflación. No, sí hay inflación. Que los factores de inflación sean diferentes ya es otra cosa. Vuelvo a caer, la fuerza laboral, 2.070.000 personas. Solamente es el país que maneja esto, 2 millones de personas. Eso es lo que es el país. Tenemos un punto aquí donde que Panamá, que es un país con unas cifras económicas envidiables, tenemos una fuerza laboral muy pequeña, lo cual nos limita, y sobre todo porque esa fuerza laboral se convierte en un mercado de consumo enano. Yo no voy a decir pequeño, es enano, sin ser despreciativo ni políticamente incorrecto. Simple y llanamente les voy a explicar qué sucede. La ciudad de Panamá tiene cerca de 2 millones. Podríamos decir que prácticamente toda la fuerza laboral está concentrada en la ciudad de Panamá, lo cual no es cierto. Tenemos fuerza laboral en Colón, tenemos fuerza laboral en David, y después un poco de fuerza laboral por los otros lados dispersa. Pero 2 millones de personas representan el capital humano de cualquier ciudad mediana en Europa o en los Estados Unidos. Entonces, como país, solamente 2 millones de personas como fuerza laboral y como fuerza de consumo, que es lo que parte, que es lo que mueve el capital, es una cifra muy pequeña. Esto ha llevado que muchas compañías, que es una de las cosas que me encanta de Panamá, vemos infinidad de multinacionales puestas en Panamá. Tenemos la zona franca de comercio más grande del hemisferio. Ya tocaremos esos puntos. Las cifras siguen siendo fastuosas, pero son mercados que están hechos hacia afuera. No son los mercados. Si fuese para el mercado panameño, no podría haber una tienda de Louis Vuitton en Panamá, porque simple y llanamente no les va a dar para pagar la renta por la cantidad tan pequeña de gente, de damas, por ejemplo, que pueden comprar una cartera de Louis Vuitton de $2.000. Pero sí viene la gente de afuera que va a comprar Louis Vuitton. Por ejemplo, una de las cosas en este aspecto. Si yo vengo de afuera y veo que tengo una tienda de Louis Vuitton en Soho y tengo otra en Multiplaza, que no sé si la hay, Multiplaza, voy a pensar que, oye, las damas panameñas tienen
cantidad de plata y que hay una cantidad de mujeres panameñas capaces de gastarse un dineral en esas tiendas. Ahora bien, cuando empieza la temporada primavera-verano en Europa, está terminando la temporada invierno, otoño-invierno en el parte de Sudamérica. Cuando empieza otoño-invierno en Europa, se mueve la mercancía de primavera y verano para Panamá porque tiene un mercado de consumo que ahora va a cambiar y va a ser más difícil en Brasil, Argentina y Chile. Entonces, dentro de nuestro negocio, nuestra profesión, los turistas aprovechan para comprar en Panamá. Los precios son quizás, yo no voy a decir más baratos, son casi los mismos que costaría en París, pero tienen una ventaja enorme. Primero, que compro antes de que llegue la misma temporada a Buenos Aires. Segundo, sobre todo, que tengo un IVA, un ITBMS, IVA se dice en Argentina, de el 7% contra el 20% hasta 25%, depende de qué país hablamos. Ya eso es una ganancia mayor. Y encima me puedo comprar otras cosas y puedo ir a la playa y puedo hacer cualquier otra visita. Entonces, sí hay un mercado para turismo de compras para el Cono Sur. Unas ventajas geográficas para eso, pero no es por el mercado de consumo panameño, es el mercado de consumo de afuera. Volvemos a ver que todo este tipo de cosas de Panamá es hacia afuera, y esto es lo que es un país que crece hacia afuera. La tasa de desempleo, luego vamos a volverla a ver, pero ya se las voy a adelantar. La tasa de desempleo para el 2019 era del 7.1%. Bajó el índice de crecimiento del Producto Interno Bruto, subió la tasa de desempleo, y por desgracia las cifras no son muy buenas para este 2020 porque se está calculando que va a ser un 20%. Tenemos hasta el 2019 una población bajo línea de pobreza de 19%. Quizás esa cifra vaya a subir en los próximos meses. Sería muy interesante aprovechando esto. Me están comunicando que si puedes subir un poquito tu tono de voz, que se escucha bastante lejano. Ok, voy a hacer algo. ¿Me oyen mejor así? Ahora sí te escuchamos un poquito mejor. Ok, entonces voy a quitarme los audífonos. Lo que pasa es que a veces tengo ruido de la parte por fuera. Voy a quitarme los audífonos y voy a trabajar sin ellos. Entonces, lo que volvíamos a caer es que la fuerza laboral, ya lo habíamos hablado, el desempleo está en 7,1% y las cifras están pronosticándose al 20%. Al 2019 teníamos una población bajo línea de pobreza del 19% y era una línea de pobreza que iba descendiendo, o sea, cada día estamos mejorando un poco más en el índice, aunque muchos nos quejemos, porque además es como que una